Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Benavente por invitarme a esta charla tan interesante. Tal como ha comentado el compañero Antonio, mi área de trabajo han sido los conflictos internacionales, la situación de la mujer, sobre todo en estos conflictos y en estos últimos cambios que han sucedido desde el año 90 prácticamente, desde finales del siglo pasado hasta hoy. Y el cambio que han sufrido los derechos de la mujer en este contexto, porque si no hay contexto no podemos encontrar las razones, porque no hay una, siempre son muchas razones de por qué, incluso en un país como España, ya no estamos hablando de Afganistán, por ejemplo, o Yemen, países en guerra donde las mujeres no solo no han conseguido nuevos derechos con la nueva situación, sino que han perdido los derechos que habían conseguido durante décadas. Sin este contexto sería imposible dar una solución, una salida a este problema, una solución para que haya mujeres en la ciencia. Y esto es muy importante. Como persona activista y como mujer, soy consciente del papel que pueda tener una mujer y también he sufrido en mi propia carne todo tipo de discriminación que se pueda imaginar, como yo, muchas mujeres, miles, millones de mujeres que hemos sufrido todas estas barreras que nos han puesto delante del camino para poder avanzar ¿en qué? No solo a nivel personal, desarrollo, digamos, realizarse, como se dice, ¿no? Sino lo que es nuestro objetivo, construir, levantar un mundo, no digo mejor, porque la verdad la situación no es buena, sino un mundo decente, donde haya igualdad, donde no haya guerras, pobreza, igualdad entre todos los seres humanos y en este contexto entre el hombre y la mujer. El debate de hoy lo hemos centrado en esta cuestión de por qué las mujeres no es que estén ausentes en las ciencias, sino porque las ningunean. Las razones porque no aparecen en los libros de texto no solamente de la EGB, sino en las universidades. Yo me he encontrado en algún trabajo de investigación, al final, sabes que al final de los libros ponen una relación de las bibliografías. Pues pone, por ejemplo, González Martínez, F o J. Pues yo ahí no sé si esta J es Juana o Juan. Muchas veces estas Juanas han sido suprimidas y solo han sido sustituidas por una J para justamente porque estas cosas no ocurren por un despiste. Esto es una educación, es un sistema que está levantado sobre las desigualdades de todo tipo, ¿no? Sociales, clase y también de género. Ya ni que decir de piel, de la lengua que utilizas, todo esto son ya añadidas, ¿no? Bien, os he preparado una serie de imágenes, porque eso es verdad que la imagen también influye en el conocimiento, se queda grabada en la mente, una serie de imágenes para hacer estos flashes, ¿no? Dar rostro a ciertas mujeres, no están todas, obviamente he seleccionado mujeres de diferentes ámbitos de ciencia, de diferentes procedencias, porque luego también nos encontramos con un eurocentrismo brutal, o occidentocentrismo, no solo euro, porque Estados Unidos también está. La mayoría de las mujeres que han sido destacadas por un esfuerzo para darles a conocer a estas mujeres son mujeres estadounidenses, que en parte es verdad que han sido las estadounidenses que han tenido medio para hacerlo, mientras la mujer que está en Ghana o en tal país en guerra, pues no tiene estas posibilidades, ¿no? Esto también es cierto, pero hemos intentado de dar rostro a algunas de estas mujeres que no aparecen mucho en estos incluso trabajos de investigación feministas. Bien, pensémonos en tres personajes, tres científicos importantes. Lo primero que haremos es pensar en hombres. Es que no tenemos rostro grabado en nuestra mente sobre las mujeres. Einstein, por ejemplo, es uno de ellos. Stephen Hawking es otro. Haciendo un poco de esfuerzo, si llegamos al tercero, porque la cuestión no es solamente que no conocemos a las mujeres científicas, es que no conocemos a los científicos tampoco en general, ¿no? El mundo está construido de tal manera de que este lado de
de quienes están construyendo el mundo se ha ocultado. Y ahí me remito a un dato que en relación a la COVID, al virus que nos está atacando, de que hace poco se reveló que la persona que ha inventado la primera vacuna para la COVID es un emigrante sirio que está en Alemania. O está en, sí, me parece que está en Alemania. Pues esto es importante, dar rostro a estas personas, que los inmigrantes no son una carga, no somos una carga, somos personas humanas que venimos, esto ya es otro debate, por diferentes motivos, fuera de nuestra elección y libertad, pero muchos de nosotros y muchas hacemos un esfuerzo sobrenatural para poder construir este mundo decente que habíamos dicho. Bueno, tenemos a 3 hombres, ya se nos ha ocurrido sus nombres, tenemos alguna también idea de su rostro, pero no nos dicen que la única persona, no digo hombre o mujer, la única persona que ha ganado 2 Nobel en ciencia es una mujer, que es Marie Curie, ¿no? Que ahí tenéis la imagen de una conferencia de física en 1927. Todos hombres y hay una mujer. He tenido que poner un círculo rojo para que se destaque, ¿no? Que hay una mujer, la tercera desde la izquierda, quien en 1998 descubrió 2 nuevos elementos y ha sido, 2 elementos que es polonio y radio, y ha sido pionera en campo de radioactividad, aparte de que ha tenido más descubrimientos ya, ¿no? Estas son las más destacadas. Aquí tenemos la imagen de Matilda Gage. Matilda Gage es una feminista estadounidense que a finales del siglo XIX de repente dice, a ver, ¿dónde están las mujeres científicas? Porque ella ya había encontrado con algunos, había descubierto nombres que ve que no aparecen en los libros de texto ni en las universidades. Entonces ella lanza un mensaje, descubrimos, o sea, rescatemos estas figuras de mujeres científicas para darles visibilidad y hagamos una campaña para que sean incluidas en la vida académica. Por eso el título de la campaña que han lanzado las mujeres investigadoras y tecnológicas se llama No más Matildas, o sea, que no haga falta que haya más mujeres o hombres que quieran reivindicar estas figuras. Ahí ya empezamos a terminar con esta desgracia para la ciencia y para la humanidad. Ella subraya de que las mujeres han sido ninguneadas, sus logros han sido silenciados o en el mejor de los casos han sido atribuidos a los hombres, normalmente a un compañero masculino o incluso al marido, ¿no? Estos casos del marido es mucho, más de lo que se pueda imaginar. Y no solo por las exigencias del tiempo, sino porque, claro, ahí el poder manda y la autoridad manda, lamentablemente, incluso en el hogar, ¿no? Bien, el objetivo de esta campaña es señalar la falta de representación femenina en la ciencia, persistir, o sea, destacar eso, subrayar de que existen los estereotipos. Y no estamos solamente hablando del sur global, incluso en el norte, los países europeos que son, digamos, la vanguardia en que las mujeres se integren en masa de alguna manera en la ciencia, también siguen estereotipos femeninos. Y además añado un dato más. Desde hace como 10, 15 años ha habido un retroceso en los derechos de la mujer. En España, por ejemplo, ya hubo un empujón en los años 80, los movimientos feministas reivindicativas, pero a partir de finales de 90 ha habido un bajón y han vuelto la mujer que su función es ser madre, ser esposa, todo este tipo de, como si no puede ser científica y madre esposa. O cualquier otro rol social que tú quieras tener, ¿no? Pero demostraron que estas 2 funciones son incompatibles. El regreso al pasado no solo ha ocurrido en Oriente Próximo, por ejemplo, sino en los países europeos. La idea es recuperar las figuras feministas. Por eso la ONU, ante la brutal cifra de que solo el 30% de los trabajos de investigación científica en todo el mundo lleva el nombre de mujer, ha declarado el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y Niña en las Ciencias. Los datos en España, pues, llaman la atención, es una invitación para reflexionar, que en un país donde la enseñanza es gratuita,
es un país que, de todas formas, hay un movimiento feminista fuerte, hay una concienciación de los hombres también, que deja mucho que desear, pero bueno, se ha abierto un camino. Pero, por ejemplo, en la formación profesional, en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a estas cuatro áreas le llaman STEM, ¿no? Que son abreviatura de esto, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. No estamos hablando de médicos, médicas, ¿vale? No de juristas, sino de tecnología, porque es el área que se escapa todavía de la entrada, de acceso de las mujeres. Solo el 9% de las personas que estudian en estas áreas son mujeres, que es incomprensible, ¿no? El 12% de grados en la informática son mujeres y lo peor es en la electrónica, solo el 4%. Los motivos, esta disparidad enorme, la brecha que separa a los hombres de las mujeres en las carreras científicas, hay muchos motivos. Los voy a enumerar sobre la marcha y también de forma clasificada. Por ejemplo, la asignación de roles, el sexismo. Aún hoy, muchas mujeres que trabajamos fuera, estamos en las carreras científicas, cuando llegamos a casa por la educación que nos han dado, pues nos ponemos a lavar, a cocinar y el hombre está ahí en su oficina, en casa, él tiene una oficina trabajando en el ordenador. Eso es típico. Además, ahora con la COVID esto ya se ha disparado. Decir que la mente de la mujer es incapaz de entender cuestiones complejas. Eso es, aunque no lo digan, no lo verbalizan muchas personas, incluso muchas mujeres, porque el machismo es una estructura social, es un sistema de pensar de la que no se escapan ni las mujeres, ¿no? Entonces, decir que la mente de la mujer no es capaz de entender esas cuestiones complejas, yo creo que es el factor dominante. Que yo no valgo para esto. Por ejemplo, yo ahí también, como vengo de Oriente Medio, y ahí estamos azotados por el asalto de la extrema derecha religiosa a la que llaman mal fundamentalistas, porque no es cuestión de fundamentalismo o tener ideas moderadas sobre una cuestión de la mujer, sino es políticamente pertenecen a la extrema derecha. Y exactamente actúan como actuaba Hitler, Mussolini o Franco sobre la mujer. La mujer con la falda y el velo en casa, el hombre con pantalones fuera, ¿no? Todo esto lamentablemente en una regresión inadmisible en cuanto a los derechos de la mujer. Por ejemplo, digo esto porque en España que la extrema derecha esté avanzando, esto debe preocupar seriamente a todos los estudiantes, sobre todo a todas las mujeres que están estudiando en todas las carreras. Esta corriente política cree que, por ejemplo, el testimonio de dos mujeres, equivale al testimonio de una mujer. Y esto lo han legalizado, lo han legitimado en los libros sagrados. Lo subrayo, lo sagrado, porque las iglesias de todas estas religiones están recuperando su espacio. No estoy cuestionando la espiritualidad, que es la relación de la persona con su Dios, con su divinidad, sino a las instituciones religiosas, a los textos religiosos, me refiero al poder religioso, ¿no? Inculcar en las mujeres que no son válidas ellas para estudiar en las carreras científicas. Este tipo de pensamiento en 1800, en el siglo no anterior 20, sino el siglo XIX, llevó a una mujer, Concepción Arenal, llevar pantalones, llevar chaqueta para poder estudiar en la universidad en una carrera de derecho. Es la jurista española, una de las más brillantes, además que hay, porque no se permitía a las mujeres el acceso a la universidad. Ahora esto ya no se hace ni en Arabia Saudí, pero sí en las carreras, ciertas carreras, en muchos países del mundo, la entrada de las mujeres están vetadas. O crean carreras huecas de contenido para que haya muchas mujeres con títulos universitarios, pero que no sirvan para nada. Tenemos muchas tituladas, estamos orgullosos como país-nación, pero sus carreras no sirven para nada porque se han vaciado del contenido. En la foto de abajo, además me parece que antes de ayer pusieron esta película en la televisión, es la imagen de Barbara Streisand interpretando a una mujer judía en la película Gentle,
una mujer judía que, claro, no pueden ni tocar la Torah, no es que leerla, es que ni pueden acercarse a la Torah. Eso es brutal. ¿Cómo es posible que una mujer, o sea, la mitad, desde el punto de vista de una religión, la mitad de las criaturas de Dios no puedan, o sea, sean tan impuras que no puedan acercarse a un libro? Es increíble esto. Pues esto, en el 2011, una corriente moderadora de los rabinos ortodoxos dentro de la casta religiosa del judaísmo, la corriente moderadora dijo, vale, pueden estudiarlo, pero la corriente ortodoxa sigue impidiendo que las mujeres estudien directamente, como los fundamentalistas islámicos, ¿no? Aquí tenéis otra imagen que vamos a ver estas formas sutiles de ningunear a las mujeres, ¿no? Tenemos a la revista National Geographic, que es una de las mejores revistas científicas, antropológicas que se está publicando en el mundo. Está en castellano también, es una revista muy interesante. Pues hace poco publicó estas imágenes en su revista que pone lo siguiente: los artistas prehistóricos también han sido mujeres. Está demostrado que algunas de las pinturas, seguramente muchas, al menos la mitad de las pinturas rupestres han sido realizadas por las mujeres. Lo dice con asombro una revista científica. Esto es noticia, o sea, nos tiene que asombrar, alucinar ya el mero hecho de estos titulares. Tiene que decir afirmativo, que nos hemos equivocado, que la ciencia no tenía el chip en su mente que pensando que las mujeres podían ser pintoras hace 10.000 años, por ejemplo, ¿no? Bien, el caso más vergonzoso de ningunear a las mujeres ha sido el de Rosalind Franklin, la estadounidense, que murió además a los 37 años por un cáncer. O sea, es lamentable porque hay varias científicas que voy a mencionar que murieron muy pronto y no pudieron desarrollar tanto talento. Pues ella fue quien hizo fotografía con rayos X a la ADN. O sea, es la primera persona que hace eso, descubre la estructura del ADN. Pero ¿qué ocurre? Había otros compañeros masculinos que también estaban trabajando en esto, pero ella fue la primera que hizo fotografía. Podéis mirar en internet la fotografía que hizo con rayos X, es brutal. Es exactamente esto con dibujo para que se vea mejor he puesto estas imágenes. Pues en el año 62 dieron el Nobel a sus compañeros masculinos, pero a ella no. Ahora están corrigiendo su error, pero obviamente es triste esta situación. Me pongo en la piel de una científica que ha descubierto esto y que ni le consideren, ¿no? Vamos a ver el rostro y el trabajo de algunas mujeres que han contribuido al progreso de la humanidad. Empiezo de una forma cronológica. La primera es Ada Lovelace, que creó ella el primer prototipo de un ordenador. Estamos hablando de 1800 y pico. O sea, ella creó una máquina que utiliza algoritmos para procesar datos. Además, ella distinguió entre los datos y procesamiento de los datos, porque son diferentes en la informática. No firmó su trabajo porque sabía que si hubiera firmado el trabajo que había hecho, hubiera sido censurado. Entonces lo deja ahí como un trabajo testimonial. Diseñó una máquina que trabaja como un ordenador primitivo, digamos. También pensó en digitalizar la música. Tiene trabajos que dice cómo se puede convertir las notas de música digitalizándolas, ¿no? Tenemos la segunda a Margaret Knight. Fabricó, construyó una máquina de producción de bolsas de papel de fondo cuadrado. Puede ser, a ver, ¿qué invento es? Pero si habéis visto las películas estadounidenses, veis que las mujeres y los hombres que salen de grandes supermercados llevan unos paquetes enormes. Debe aguantar mucho peso estos paquetes hechos de papel para poder transportar y meter tantos artículos, ¿no? Pues ella fue una trabajadora, no fue ninguna científica estudiando en una universidad, no, fue una trabajadora de fábrica de papel y de repente se le ocurre, dice, mira, ¿cómo podemos fabricar más? O sea, fabricación en serie, pero para que sea fabricación en serie, el fondo de este paquete tiene que ser cuadrado, no redondo.
bueno, no entiendo su argumento, no me he enterado, no he estudiado sus argumentos, pero esto fue lo que pensó y consiguió hacerlo. Lo que pasa, de repente hay un empresario por ahí, siempre hay 4 listos para que se apoderen de estos logros, y él patenta el invento. Ella le lleva ante el juicio, ante los tribunales, y el defensor de él dice, ninguna máquina podría ser tan innovadora, podría haber sido inventada por una mujer. Y al final el juzgado, el juez le da la razón a ella y gana el pleito en 1871. Tenemos a otra que es representante de todas estas limitaciones sociales que han puesto a las mujeres en su camino del progreso desde hace miles de años hasta hoy. Estamos hablando de Sofía Kovalevskaya, la rusa. Además, he intentado que haya mujeres de diferentes países, porque es importante acabar con este eurocentrismo, ¿no? Vuelvo a insistir en eso, que aunque Rusia es europea, pero también está de alguna manera, sus científicos están de alguna manera aparcados. Yo creo que la ciencia tiene que librarse de este tipo de perjuicios, de ideología, de pertenencia a tal país, país enemigo, país aliado. La ciencia tiene que romper estas barreras. Pues Sofía lo que hizo, sus descubrimientos, entre sus 2 descubrimientos, porque tiene varios, es la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo. Es uno de los logros más importantes en la álgebra, en física, en matemáticas. Pero su historia es muy interesante. Entonces, estamos hablando de 1800 y pico, en Rusia zarista. Las mujeres podían estudiar hasta el instituto, pero no podían entrar en la universidad. Esto era coto exclusivo de los hombres. Entonces, ¿qué pensó? Pues me voy fuera, voy a Europa Occidental, quizás ahí pueda estudiar. Tampoco, niet, no puede estudiar ahí. ¿Por qué? Porque una mujer no casada no puede salir del país. Tiene que estar casada, tiene que tener un tutor varón. Esta condición aún hoy pesa en la mayoría de los países musulmanes del mundo. La mujer no puede salir del país sin el permiso escrito del marido, ni siquiera en algunos puede hospedar en un hotel, salir de casa, comprar pan o ingresarse en un hospital sin el permiso de un tutor varón. Un tutor, primero, aunque tú tengas 10.000 títulos universitarios, tengas 50 años, parece que eres discapacitada mental, necesitas un tutor. Pero este tutor además tiene que ser hombre, no puede ser una mujer mayor, no, porque las mujeres, su mente es incapaz en general, nacen con un defecto genético, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace, habla con un compañero feminista masculino, dice, ¿por qué no te casas conmigo y te vienes conmigo a Alemania? Y así yo puedo salir, y él acepta. Luego se casan de verdad, ¿no? Pero acepta y ella ingresa en la Universidad Alemana de Göttingen. Y ahí, a la edad de 24 años, le dan un doctorado en matemática, en ausencia, además sin hacer los exámenes, porque era un genio, una genia, esta palabra no existe, es una genia, ¿no? Lo vamos a inventar. Su teoría, su teorema matemática, Cauchy-Kovalevsky, aún se dan en las universidades dentro de los estudios matemáticos, ¿no? Entre sus descubrimientos era una teoría que lanzó sobre los anillos del Saturno. O sea, con esta mente no solamente estaba en la Tierra, sino pensaba en los descubrimientos espaciales, ¿no? Es la primera mujer que consigue ser profesora en una universidad europea, en 1881. O sea, hay mujeres que sacrificaron su vida, se lanzaron a una aventura que es emigración para poder avanzar y dejar el camino abierto para otras mujeres. Tenemos el caso interesante de otra mujer, que tampoco es una científica, pero está, porque aquí hay una cuestión muy interesante. Para que haya un descubrimiento, un invento, la persona que está, la persona, digamos, que está preocupada por avanzar, tiene que tener una motivación. Hay un problema, tenemos un problema, ¿cómo resolverlo? Pues es el caso de Mary Anderson, que es inventora de limpiabrisas.
sea, lo que veis en todos los coches del planeta hoy en día fue inventada por una mujer. Entonces ella era de California, estadounidense. Era de California en un viaje que hace a Nueva York, había una nevada tremenda y ve que el taxista que le estaba llevando a un sitio, cada 2 por 3 tiene que bajar de coche y limpiar el cristal desde fuera y volver adentro. Dice, esto es muy peligroso. ¿Qué hacemos? Pues vuelve a casa y piensa cómo hacer, y crea un aparato giratorio, lo coloca en el coche para que desde fuera pueda limpiar los cristales. Lo patenta, pero claro, ¿qué ocurre? En el 1902 lo patenta, pero lo presenta a la industria automovilística, pero dicen, bueno, usted mejor en casa. Y tampoco tenía un contacto masculino en la industria para poder, digamos, lanzarlo. La patente se expira y después, claro, la industria automovilística se apodera del invento y ahora no hay ningún coche que no lo tenga. Obviamente ella no recibe ni una peseta de los beneficios de su ingenioso invento. Tenemos a otra mujer que ha inventado las tiras reactivas. Las personas que tienen problema de azúcar, cuestiones de embarazo, pues con una tira en la orina o en la sangre pueden saber el grado de su enfermedad, dónde está, cómo está evolucionando su enfermedad. Este ha sido el invento de Helen Murray. Aquí tenemos otro perfil. Tenemos a una actriz que posiblemente la conozcáis, se llama Heidi Lammer, actriz de Hollywood. Volvamos al contexto. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, la lucha de los aliados contra los alemanes, los nazis, japoneses y alemanes, ¿no? Y también españoles e italianos. Pues había una cuestión. Estados Unidos, cuando entra en la guerra contra el enemigo, pues tenían este problema de cómo el mando hacer llegar los mensajes para avanzar en el frente de la guerra sin que estos mensajes fuesen interceptados por los soldados nazis. Ella inventa un aparato que lo llama el salto de frecuencia y impide que los militares enemigos accedan, o sea, que los mensajes fuesen interceptados por el enemigo. Obviamente el gobierno archiva el invento, no lo toman en serio y ahí se queda. Todo lo que hoy utilizamos como Wi-Fi, Bluetooth, GPS está a base de este invento que ella hace, transmisión de mensaje inalámbrico, ¿no? Lo que ocurre en el 2011, un investigador descubre la patente que ella había registrado y dice, vaya, esto es de ella. Entonces le dan el premio post-mortem. Ha sido reconocida al final, aunque un poco tarde. Aquí tenemos a otra mujer que se llama Tu Yoyo, China, descubrió lo que es artemisina, misinina, que es la esencia de esta planta que veis ahí, anjunjo, que sirve para tratar la malaria. La malaria es una enfermedad mortal, aunque es evitable y curable. Se transmite a través de un parásito mediante la picadura de mosquitos que están en las zonas tropicales, sobre todo, ¿no? en las selvas. Entonces, ella era farmacéutica, además era estudiante. Lo que hace, también hay un contexto, una motivación. ¿Cuál es la motivación de esta señora? Pues estamos en la guerra de Vietnam. Estados Unidos invade Vietnam, que quería su liberación, que quería tener un sistema político determinado, el sistema socialista. A Estados Unidos no le gusta, manda las tropas para derrocar o acabar con este intento de la revolución vietnamita. Pues China, que es socialista, entonces manda tropas para ayudar a los soldados colegas. ¿Qué ocurre? De repente empiezan a morir miles de soldados chinos en las selvas vietnamitas. Y claro, esto preocupa al gobierno, dice, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero se está perdiendo. Y ella lo que hace, dice, tengo que buscar una cura para la malaria. Y se pone a investigar durante 2 años en los bosques chinos y se vuelca con la medicina tradicional china porque sabía que en China antigua había una cura para la malaria y descubre que sí,
en el siglo IV antes de Cristo, los chinos habían descubierto esta medicina a través de esta planta. Entonces, saca la esencia de esta planta, la mezcla con otras y salva millones de vidas. Estamos hablando de una cuestión muy grave, de que cada año, hoy en día, cerca de 200 millones de personas cada año son contagiadas por esta enfermedad, o sea, infectadas por esta enfermedad. Cada año mueren de malaria 600.000 personas. Lo que pasa luego, claro, ya tenemos la cura, pero los excluidos sociales no tienen acceso a la medicina. Eso ya es una cuestión social, ¿no? Cuestión de cambio de la política. Aquí tenemos a la octava mujer brillante, Katherine Johnson. La frase que dice, ella es científica espacial, además de matemática. Es mujer, encima en Estados Unidos, de aquellos años, es negra. Ella, cuando se plantea de que Estados Unidos quiere mandar una nave espacial con tripulación, una nave tripulada, digamos, ella dice, yo sé cómo podemos hacerlo. Yo podré haceros un cálculo, ahí es su frase. Ustedes me dicen cuándo y dónde quiera que aterrice la nave, yo le diré dónde, cuándo y cómo lanzar la nave. Y es ella quien determina con las fórmulas matemáticas, dice, desde aquí podéis lanzar la nave y así podrá volver la nave a la Tierra. Y esto lo hace cuando en Estados Unidos la oficina, en la NASA, la oficina de los afroamericanos estaba separada de los blancos. Su lavabo y su comedor estaban separados. Es brutal. Pero existen estas mujeres que rompen con todas estos estereotipos. Murió en el año pasado con 101 años de edad. Tenemos a otra mujer, ama de casa, tiene un problema, pues tiene un bebé, pues que orina constantemente como todos los bebés, y esta mujer se preocupa, dice, ¿cómo hago para que no ensucie todo? Porque no se puede evitar que el niño no orine, pues ¿cómo puedo evitar que ensucie toda la casa? Pues lo que hace es crear lo que es pañales desechables. O sea, es la primera persona que piensa en esto, en una solución a un gravísimo problema, porque si vais ahora en los países del sur o incluso en las zonas pobres de los países europeos, veréis que las madres, los padres no utilizan pañales, ya no que sea utilizan telas, pañales que no son desechables, tienen que lavarlo una y otra vez, tienen que lavar estos porque es carísimo, es de los productos que además hay insistencia que la seguridad social pague el coste de estos pañales, ¿no? Pues las mujeres tenían que lavar los pañales cada día y ella lo que piensa, pues corta la cortina del baño, del cuarto de baño y hace un pañal impermeable. Luego avanza en su invento y crea pañales desechables, desechables que además no contaminaban con unos productos especiales. Pero es que 10 años después de su invento, otro listo aparece y patenta esta idea. Lo llama Pampers. Yo no sé si vosotros os acordáis, pero yo me acuerdo que en los años 60, 70, en la televisión iraní hacían publicidad de Pampers. Yo pensaba que, no sé, ahora descubro que es una marca. Pensaba que Pampers era el nombre inglés de pañales desechables, pero no, es el nombre de este invento que hicieron, el robo del invento de esta señora. Obviamente ella no recibió ningún dinero, pero ya tiene el reconocimiento. El número 10 es una compatriota mía, se llama Maryam Mirzakhani. Ahí quería señalar otros temas, ¿no? Maryam Mirzakhani es una mujer superdotada, obviamente, que a los 14 años, a los 14, 15, 16 años, ganó los primeros premios de las Olimpiadas Matemáticas en el mundo, en Hong Kong, en Canadá, en diferentes países. Ella siempre ganaba el primer premio en las Olimpiadas Matemáticas, que no están separadas, ¿eh? Los hombres y las mujeres compiten a la vez, o sea, en el mismo grupo.
Bien, esta mujer está en Irán, vive en un país que desde el año 78 está siendo gobernado por una casta clerical y militar que han resucitado las leyes medievales que ni en la Edad Media se aplicaba en Irán, han desechado todos los logros que habíamos conseguido las mujeres iraníes durante décadas, con sudor, lágrima, cárceles, tortura, las echó a perder, por ejemplo, bajo la edad nupcial de los 18 años a 8 años de edad, como manda la Sharia, como mandan las religiones semíticas antiguas, antiguamente y hoy en día también. Entonces, ella se despierta en un país que ha cambiado rotundamente, que las mujeres ya no son segundo sexo, porque el segundo sexo estamos aquí en España, que cobramos un 25% menos del sueldo, somos las últimas en ser contratadas, las primeras en ser despedidas. No. La mujer ahí se convierte en subgénero. O sea, no es prácticamente medio humano, lo que hemos dicho, ¿no? Que su testimonio vale, el testimonio de dos mujeres equivale al testimonio de un hombre. El precio de sangre, o sea, el valor de la vida de dos mujeres equivale al valor de la vida de un hombre. De repente hay genio como ella y dice, ¿qué hago aquí? Y lo que hace es emigrar. Esto se llama fuga de cerebros. En España también hay fuga de cerebros, sí. El gobierno, los diferentes gobiernos han descuidado, por eso el gobierno actual ha puesto un ministerio de ciencia justamente para retener esta fuga de cerebro de la huida de los científicos investigadores españoles hacia Inglaterra, Estados Unidos. Esto es injusto incluso para la nación, no solo es injusto para la persona científica, porque mirad, si la enseñanza en España es gratuita, vale, esto es una inversión enorme en las personas. ¿Por qué luego tiene que ir a Estados Unidos a estudiar, a desarrollar su ciencia? Esto es un mérito de España, porque en Estados Unidos la enseñanza no es gratuita, ¿no? Por lo tanto, esta mujer emigra a Estados Unidos, ahí desarrolla sus teorías sobre física, álgebra y matemáticas, unas innovaciones, y es la primera mujer que en 78 años, en 2014, gana la medalla internacional Fields, que es como el Nobel de la matemática, porque en los Nobeles no hay Nobel matemática, hay física, química, medicina, pero no hay Nobel para matemática. Pues este es Nobel de matemáticos. ¿Cómo es posible? Bueno, el mérito de que sea la primera mujer es suya, pero la vergüenza, sin duda, es para esta organización que en 78 años no dio este premio a ninguna mujer matemática del mundo, que seguro que brillantes habrá igual que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ha ganado mucho reconocimiento, lamentablemente murió de un cáncer a la edad de 40 años y su día de nacimiento ha sido llamada como el Día Internacional de la Mujer Matemática por la Unión Matemática Internacional. Su nombre está en un satélite, en un asteroide, pero para que veáis, el gobierno de Irán, que no le protegió, todo lo contrario, una vez que ella muere, además muy famosa, el año pasado le hicieron a nivel mundial muchos homenajes, dice, bueno, en Irán le vamos a levantar una estatua en su honor. Y su familia dijo, de esto nada, no va a haber ninguna estatua para ella. Vamos a poner una fundación con todo el dinero y premios que ella ha ganado, una fundación y vamos a dar becas a niños y niñas para poder estudiar y poder desarrollar su talento, ¿no? Porque en este país la enseñanza no es gratuita. En la mayoría de los países del planeta la enseñanza, la educación no son gratuitas. Valorar lo que tenemos aquí. Porque, atención, los logros sociales son reversibles. Eso nosotros lo hemos visto. Yo estudié de forma gratuita en Irán, tanto en el colegio como en el instituto. Ahora los niños tienen que pagar. Por lo tanto, millones de niños se quedan fuera. No solo no estudian, sino tienen que trabajar para poder ayudar a la familia. Y esto significa pensar que un niño trabaje es incompatible. Ser niño con trabajar debe ser un delito para cualquier Estado. O sea, el Estado tiene que ser un Estado delincuente que permita esto. Bien, ahí tenemos, creo que es la última mujer que vamos a presentar, entre las últimas, que es de la edad de la generación de las chicas que estudian ahora en el instituto y en las universidades. Es una sudafricana, se llama Kiara Nirgin. A los 16 años ella inventó una manta
mantilla, digamos, que amortigua la vaporización del agua. ¿Cómo lo hizo? Pues ella vivía en Sudáfrica, en el 2015 hubo una sequía brutal que era sin precedente en décadas. Mucha gente, claro, pierde sus trabajos, muchos mueren, animales, la tierra que se seca, muchos cultivos se pierden, y esto pierde el avance social. Todo esto van en cadena, ¿no? Entonces, se le ocurre con la cáscara de naranja y la cáscara de aguacate, lo que hace es crear, lo mezcla con la tierra y una serie de compuestos naturales y crea lo que es un polímero, que son macromoléculas orgánicas, lo mezcla con otros productos y crea un producto que es súper absorbente y se está utilizando en muchos países donde tienen problemas graves de sequía. En África también esta iniciativa de que se incentive a las mujeres para que se estudien en las carreras científicas se está desarrollando a marchas muy lentas, pero sí, porque claro, si un país no tiene alimentos, no tiene agua, su gente está en guerra, pues difícilmente puede mandar a sus hijos y sus hijas al colegio, ¿no? Pero ahí tenemos a la ingeniera ganesa Larissa Akrofi, espero que pronuncie su nombre correctamente, tienen que aparecer en los medios de comunicación, hay que hacer entrevistas a ellas para que su rostro sean conocidas y podamos pronunciar correctamente también su nombre, que está dando visibilidad a las mujeres científicas y con los fondos de la ONU está, digamos, incentivando a las niñas para que se apunten en las carreras científicas. Por no dejar aparte, aquí estamos en España y hay que rescatar estas figuras, ¿no? Estas ya están rescatadas, pero hemos dicho que tenemos que tener modelos a seguir. Tenemos a Margarita Salas, que es la bioquímica, tenemos a bióloga molecular, a muchas personas, a Montserrat Callejas, que es física, y a otras más, muchísimas más que están trabajando en diferentes campos de ciencia, pero que no aparecen. Afortunadamente ahora con el tema de la COVID, están haciendo muchas entrevistas a las mujeres que están dirigiendo laboratorios, ¿no? Porque una cuestión también es importante. Hay muchas mujeres a nivel del trabajo en los laboratorios, en los trabajos de investigación, pero la mayoría de ellas están siendo dirigidas por hombres. O sea, llegan a un punto que es difícil, rompen el techo de cristal que se les había puesto, llegan a estas carreras, pero hay un techo de cemento, que hay un pensamiento que solo un hombre puede organizar, dirigir, y ahí se quedan, ¿no? Ahí se quedan, ¿no? La desigualdad en todos los ámbitos es uno de los motivos, sobre todo, por ejemplo, en la pobreza. Ahora, con el asunto de la pandemia, el número de los pobres del mundo se ha disparado, y la mayoría de estos pobres son mujeres. El 70% de todos los pobres del planeta, la cifra es de la ONU, son mujeres y niñas. Obviamente, si tú estás preocupada qué comer hoy, qué dar de comer a mi hijo, mi hija, ya no tendrás posibilidad para pensar y dedicarte a las ciencias, ¿no? Bien, la ciencia ha conseguido, y ahí llamo la atención a un fenómeno en desarrollo y en auge muy grave, una amenaza a la vida humana en la Tierra, y también, como no, al trabajo de las mujeres en las sociedades. Y no me refiero a los países lejanos. Al asalto de la extrema derecha en las sociedades, en todo el mundo, que en la unión, en la alianza con los sacerdotes ultras de todas las religiones, judía, cristiana, islámica, budista, etcétera, etcétera, están utilizando, aprovechando este capitalismo exacerbado que estamos viviendo, el capitalismo de consumo, el capitalismo que está expulsando a decenas de miles, a millones de trabajadores y trabajadoras de sus puestos de trabajo, sustituyéndoles por robots. Esta alianza entre estos tres fenómenos está creando un retroceso a nivel mundial. Afortunadamente hemos conseguido demostrar que las mujeres no hemos nacido de la costilla del hombre, como decían las religiones, ¿no? La ciencia ha demostrado que esto es mentira. Darwin, con su teoría de evolución, desafió la teoría de creación,
porque la teoría de creación se parte de esto, de que Dios creó al hombre y para su conformidad, por su confort, por su bienestar, porque el Adán dice, la Biblia dice, Adán estaba solo. Y Dios dijo, voy a crear una mujer para que tú no estés solo. El Corán dice que Dios ha creado a la mujer para complacer a los hombres. Oiga, Darwin demostró que no hemos sido creados por ninguna fuerza sobrenatural. Esto lo demostró la ciencia. No hemos nacido de la costilla de nadie, hemos nacido de forma paralela y tenemos los mismos derechos, las mismas aspiraciones, la misma inteligencia que tiene el otro, ¿no? La cuestión que es, otra vez vuelven, el primer paso para discriminar es manipular las expresiones, poner nombre a un concepto. En vez de feminismo, en vez de decir que el movimiento feminista quiere igualdad, dicen, esta ideología de género está destruyendo familias. Es lo que están diciendo. Hablan de ideología de género. ¿Qué es esta? Oiga, estamos hablando del feminismo, que no es el dominio de la mujer, como lo presentan, sino la igualdad entre la mujer y el hombre y otras personas, porque hay personas que ya no pertenecen a hombre y mujer, hay tercer género, cuarto género, lo que sea. Entre los seres humanos es la idea, ¿no? Y ahí se ha creado un movimiento, que esto es lo peligroso, quiere decir que están muy organizados. En Estados Unidos se les llama trade wife, que mujer esposa tradicional, con estos pósters que veis que la mujer lleva el desayuno a la cama del hombre, y dicen que la felicidad está en que la mujer vuelva a ser ama de casa. Es verdad, pues que claro, la mujer, ¿por qué es verdad de alguna manera? Aprovechan la situación lamentable que han creado para las mujeres trabajadoras, que la mujer trabaja fuera y también dentro de casa. Dicen, pues no trabajéis fuera, trabajad dentro de casa y comer, y así estaréis felices. Esto es mentira, eso lo hemos hecho durante miles de años, pero la mujer que no tiene un trabajo, no tiene independencia económica, es la mujer discriminada. Tiene que aceptar a quien paga, y es el hombre que paga, ¿no? En las películas de fines de semana, las películas de sobremesa de 3 a 9 de la noche, atención el horario, desde las 3 hasta las 9 de la noche hay varias películas que ponen el sábado y el domingo en las televisiones. Muchas, no digo la mayoría, no he hecho un estadístico, pero me ha llamado la atención. Digo, esto pasa algo, esto es muy curioso, que la escena empieza en una oficina, en una mujer ejecutiva que está dirigiendo un departamento, y de repente sucede algo con sus padres en el pueblo donde estaban, de donde había emigrado, que le necesitan. O es Navidad, tiene que volver a casa. De repente vuelve a su pueblo y dice, anda, aquí me necesitan más. Y se enamora de un chico. Siempre hay un chico guapo para que además tengas la motivación para quedarte. Pues se queda, deja su trabajo y se convierte en una ama de casa. Así, directamente. La felicidad está en volver a ser ama de casa, ¿no? Esto nunca es al revés. Nunca estos mensajes van dirigidos a los hombres. Ante esta situación, ciertas propuestas, así. Los libros de texto tienen que cambiarse, tienen que demostrar que los trabajos, en los dibujos, que demuestren que las habilidades, ser mujer científica, avanzar en la innovación, no depende de los rasgos de género, sino de la inteligencia, el ingenio y las habilidades, y un trabajo ético. Esto primero. Luego hay que llevar charlas a los colegios, a diferentes sitios, mujeres destacadas, hay que visibilizarlas, talleres con científicos, visitas a las empresas, a los museos, señalar los graves problemas que hay, que el ser humano hoy en día se enfrenta, el hambre. ¿Qué hacer? Desde la ciencia, ¿cómo podemos hacer que el hambre desaparezca? Sé que principalmente hay un componente social, político. El hambre existe porque los ricos, las empresas productoras de alimentos, están tirando millones de toneladas de alimentos al mar, las destruyen para no bajar los precios, mientras cerca de una séptima parte de la población humana, cerca de 1.000 millones de personas, no tienen nada para comer, o sea, viven con un plato o medio plato al día, familia entera.
más becas para la investigación. Eso es importantísimo. Ahora hay una serie el gobierno actual ha facilitado, ha aumentado el número de las becas universitarias. Eso es muy interesante, pues que a las mujeres se les aliente para que cojan estas becas para poder estudiar en España y trabajar en España. Aquí también la ciencia tiene que ser divertida. Aquí os pongo un ejemplo de, posiblemente muchos de vosotros y muchas de vosotras conocéis el relato del ajedrez, del rey, un rey deprimido que había perdido una guerra. Obviamente su hijo no había muerto en la guerra porque no son los hijos de los reyes que van a las guerras, sino que había perdido la guerra como rey, ¿no? Entonces estaba muy deprimido. Tenía un visir, que es un ministro, primer ministro, muy inteligente. Dice, bueno, muy inteligente, pero alineado con la realeza, ¿no? Dice, ¿qué hago para que mi señor salga de esta depresión? Pues le voy a enseñar el ajedrez, jugar al ajedrez. Los que habéis jugado al ajedrez es apasionante, ¿no? En mi tierra es un deporte nacional. En todos los parques de Irán, en las mesas está pegado un tablero de ajedrez y todo el mundo hace competiciones nacionales. En el sur, en Corea del Sur, Rusia, Irán, Irak, es un deporte nacional jugar al ajedrez, hombres y mujeres. Entonces, bueno, se le ocurre, le enseña el juego, a él le encanta, sale de la depresión y dice, mira, más salvado la vida, vale, pídeme algo como recompensa. Dice, no, majestad, no. Dice, no, pídeme lo que quieras, te daré lo que tú quieras. Dice, pues déjamelo pensarlo un día. Mirad, esto de meditación es importante, reflexión. Va a casa y dice, voy a pedirle algo para que se entere mi rey. Y claro, vuelve y dice, mira, lo que quiero es que porque el tablero de ajedrez tiene 64 casillas, ¿no? Dice, lo que pido es que en cada casilla, en la primera casilla se ponga un grano de trigo, en la segunda 2, así, en la cuarta 4, en la cuarta 8, así, va en números ascendentes. En la quinta casilla 16 granos de trigo. Y el rey se enfada, dice, estás menospreciando mi generosidad. Esto no es, o sea, pensaba que pedía varios kilos de joyas y oro. Dice, no, yo con esto me conformo. Era otro juego suyo, ¿no? Vuelve y dice, mandaré para que te lo pasen mañana mismo. Pasa mañana, pasado mañana, el ministro de Economía es llamado, dice, ¿qué pasa con el regalo mío al primer ministro? Dice, majestad, es imposible poder regalarle esto. Dice, ¿por qué? Dice, ni todos los granos de nuestro reino, ni todos los granos de la humanidad pueden llenar el tablero de ajedrez, lo que él ha pedido, los granos que ha pedido. Y hace un cálculo con los granos de hoy en día, no estamos hablando de la Edad Media que ocurrió este relato. Dice, necesitaríamos 1440 años de unir las cosechas de China, India, la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, para poder reunir todos esos granos durante 1400 años, digamos, para poder dárselo. Lo que había hecho, qué fórmula había utilizado. Esto vosotras y vosotros lo vais a descubrir. Mirad, la ciencia salva vidas. Este es el enfoque que tenemos. La ciencia tiene que mejorar la vida de los seres humanos. La imagen de arriba es el terremoto que sufrió Haití en el 2010. Ahí pone la prensa, decenas de miles de muertos por el fuerte terremoto que redujo a escombros la capital de Haití. Decenas de miles. Aún están muchos viviendo los efectos de aquel terremoto, no tienen casas. O sea, el gobierno de Haití pasa olímpicamente de su pueblo. Viven en las tiendas de campaña o encima de los escombros de su antigua casa. Comparar con otro país, el mismo grado del terremoto, que es el 7,3 de magnitud de Richter, ¿no? Que es la medida. En Japón murieron en el 2018 tres personas murieron, cerca de 1000 personas heridas de diferentes gravedad y pocos edificios tuvieron grietas. Ningún edificio cayó. ¿Por qué? Porque la ciencia ha creado ya métodos para fabricar, para levantar, construir edificios antisísmicos. Lo que pasa, en mi tierra también
se utiliza porque Irán, después de Japón, Japón es el primer país del mundo en número de terremotos. Irán es el segundo. En Irán un terremoto mata a 50.000 personas en un segundo. Perfecto. Pues, pero los ricos iraníes ya tienen sus casas antisísmicas. Esto están privados del resto de la población. O sea, la ciencia, los logros de la ciencia tienen que ser para toda la población, no para el beneficio de unos cuantos. Bien, aquí os he puesto unas imágenes de los problemas que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos solucionar esto? Esto es una propuesta, es una idea para los estudiantes, las estudiantes que nos están viendo, de cómo atajar este problema. Estamos viendo unos niños, 5 niños filipinos, en un pantano, que han subido a un mega basura, que ahí veis, que la han utilizado como si fuera un cayuco, y están jugando sobre toneladas de basura. ¿Cómo se puede atajar este problema? Diferentes vías científicos se están dedicando a esto, fabricar productos desechables o crear sustancias para que deshagan estos productos ya lanzados al mar, puedan disolverlos. Pues esto está abierto. Esta es imagen de Bangladesh. Bangladesh es, entre otros países, es el basurero del primer mundo, porque no toda la basura que producimos en España se queda en España. Hemos contratado países donde en barco llevamos nuestras basuras a depositarlos ahí. Les pagamos un poquito, que no llega al pueblo, sino se queda en manos de 4 corruptos mandatarios. El pueblo tiene que buscar en estas basuras algo para comer o, digamos, plásticos para posiblemente poder reciclarlos dentro del país. La ciencia salva vidas, la ciencia es progreso. Mejora la vida de las personas, sobre todo las que más sufren en la tierra. Ahí a la izquierda tenemos una señora en África, que podría ser en cualquier sitio del planeta, que no solo lleva un bebé de posiblemente 3-4 kilos delante, sino lleva un peso de al menos 10, 15, 20 kilos a la espalda. Cuando se inventó la rueda, estamos hablando de tecnología, ¿no? La rueda se inventó hace 5.500 años en Sumeria. Pues ahí tenemos el invento, que se puede haber un carro para que esta señora ponga al niño y también su carga en un carro para poder empujarlo. Pero la tecnología lamentablemente no llega a todo el mundo y está distribuida de forma injusta. Ahí tenemos otra imagen de otro de los graves problemas de la humanidad, que es la sequía, el cambio climático. ¿Cómo evitar el cambio climático? Y si ya ha ocurrido, está azotando a millones de personas, al alimento, al ganado. Mira, muchos de los que huyen de sus países, emigrantes, no solo huyen de las guerras, huyen del cambio climático, porque sus zonas han quedado desérticas y tienen que huir. El ser humano siempre ha emigrado, como todos los demás animales. Digo animales porque nosotros somos animales humanos y ellos nos distinguimos de animales no humanos. Siempre que hay un problema en nuestro hábitat, hemos emigrado a un sitio mejor. Hacer que estos efectos del cambio climático no lleguen no ceben de tantas vidas, ¿no? La sequía crea hambre, pero también crea violencia contra la mujer, porque la mayoría de las personas que van a buscar agua son niñas y mujeres. Y digo violencia, ya no es solo que ya ves que no lleva calzado esta niña. Descalzos no solo tienen que caminar kilómetros para llegar al agua y volver kilómetros, sino que en el camino son agredidas sexualmente, son secuestradas y asesinadas. Esto ocurre cada día a miles de niñas y mujeres en diferentes partes del planeta. Pues, ¿qué podemos hacer ante este problema? Pues, por ejemplo, China está investigando, ya está poniendo en marcha un plan para mover las nubes. Llevar las nubes, hay exceso de nubes de lluvia en Galicia, pues la llevamos a Andalucía, por ejemplo. ¿Cómo poder hacerlo, no? La tecnología salva vidas. Pero también aquí tenemos otra imagen que es brutal, 2 imágenes, ahí no se ve, pero es India. La imagen de la izquierda es una niña que se ha refugiado en una caja donde vive, ahí esta niña vive, duerme, come, ahí vive. En la imagen de la derecha es Bangladesh.
Claro, la población se ha disparado porque no hay ninguna educación sexual, ninguna asignatura de educación sexual. Por lo tanto, hay muchos niños y estos niños no tienen acceso gratuito a la escuela, no tienen sus padres, no tienen trabajo, viven en las zonas deprimidas y cada día son más, porque el capitalismo es esto, es un reparto injusto de los recursos y de la fortuna del país. La idea es crear viviendas, y esto es la ciencia, no solo un cambio político, sino que la ciencia tiene que crear viviendas asequibles, fáciles de montar y no deshumanizadas como lo ha hecho Japón. Japón tiene este problema, es un pequeño país, mucha población, ha creado nichos, pero nichos de muerte, es como un ataúd, directamente como un ataúd para los trabajadores que está. Además, la idea está exportando estos nichos, ¿a dónde? A Emiratos Árabes Unidos, a Qatar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países que tienen fortunas de petróleo, pero la fortuna no es para el 80% de la población que es migrante. O sea, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, el 80% de la población son inmigrantes. Y todos son trabajadores de la India, de Marruecos, de Haití, de diferentes países del mundo, de Pakistán, van ahí a trabajar. Bien, no tienen dónde dormir, no les pagan el sueldo y lo que hacen, claro, que duermen en esos sitios como esta. Pues el gobierno de Japón está exportando sus nichos para estas personas para que duerman al menos en un ataúd. Más becas para estudio. Las conquistas sociales son reversibles. Aquí vemos la imagen de una niña que está llevando una piedra que pesa más que ella. Esto no está en un país remoto, pero como hemos dicho, lamentablemente estamos ante una regresión a nivel social en todo el mundo, muchos países en guerra, muchos países con regímenes de extrema derecha, encima religiosa, ¿no? Y que estas conquistas, si no luchamos para mantenerlas, pueden perderse. Hacia más mujeres y niñas en las ciencias, pero es una ciencia comprometida, no una ciencia a secas, porque sí, descubrí cuando estaba preparando esta conferencia, me encontré con dos mujeres que habían participado activamente en la fabricación, en la creación de la bomba atómica. Digo, fuera, no queremos a estas mujeres. La ciencia es para la vida, ni voy a nombrarlos, o sea, desaparecen de nuestro, porque la ciencia tiene que ser comprometida con el ser humano, con los que más sufren, tiene que facilitar y mejorar la vida de todos, no beneficiar a unos contra la mayoría. Y ahí dejo mi ponencia, espero que haya podido transmitir este mensaje de esperanza, de fuerza, de que hay salidas, de que aquí podemos y debemos hacerlo, ¿no? Y a vuestra disposición por si hay algún comentario, crítica, protesta o pregunta. No te oigo. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Bien, decía, muchas gracias, Nazanin, y efectivamente una exposición amplia, precisa, rica de contenidos, rica en propuestas, y luego agradecerte de una manera muy especial la fuerza, ese hablar con todo el cuerpo, con toda el alma, que de alguna manera da muchísima más fuerza, muchísima más veracidad a tu exposición. Así es que gracias por todo lo que nos has contado y gracias también por cómo nos lo has contado. Y si os parece, pues abriríamos ahora un turno de intervenciones, tal y como ha señalado Nazanin. Yo aquí quería, si me permites, Antonio, decir una cosa muy importante. Yo he tenido muchas conferencias en las semanas pasadas y voy a tener otras para las próximas semanas. Pero porque mandé una serie de propuestas a los ayuntamientos, que eran como cerca de 20 propuestas diferentes para conmemorar el día de 8 de marzo aquí a través de conferencias. Antonio ha sido el único que me ha pedido una conferencia sobre las mujeres y la ciencia. O sea, que
me pareció genial que un hombre, un concejal del ayuntamiento, que pida esta conferencia, ya no es el tema de malos tratos, discriminación, todo eso ya tocamos y hablamos mucho y hay que hablarlo, pero que una cuestión tan precisa me encantó. Digo, mira, no lo he trabajado, pero me voy a ponerlo porque merece la pena hablar de esta cuestión. Agradecerte y quería decir enhorabuena vuestra ciudad de tener un concejal social tan comprometido con la igualdad. Gracias. Bueno, creo que ya nos hemos convertido casi en amigos y entonces pues seguramente los amigos hablamos bien de los amigos y a veces corremos el riesgo de exagerar. Yo me temo que algo de eso te puede estar ocurriendo. Nazanín, te lo digo con todo el cariño, pero sí es cierto que ante un problema de una gravedad tal como este, me parece que todo lo que tenga que ver con el ámbito de la educación, que de alguna manera educación y la ciencia era un poco el enfoque sobre el que tú y yo tuvimos oportunidad de hablar, a mí me parece que es determinante. Comentabas al principio la importancia de los contextos. Pues efectivamente las conductas, los comportamientos de la gente solamente se comprenden en su totalidad, a mi juicio, cuando se conoce suficientemente el contexto. En ese sentido, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de avanzar hacia una cultura donde no haya espacio para todos estos problemas que nos has estado comentando en la relación entre las mujeres y la ciencia. Y me parece que un aspecto que es determinante y que creo que tuvimos oportunidad en su momento de comentar es una acción sistemática, estructurada y continuada que pasa por los centros educativos. Y ya no es solo suficiente, que ya es algo, el que en los libros de texto haya referentes claros femeninos, espejos donde las niñas y las adolescentes puedan fijarse a la hora de elegir sus estudios, sino yo creo que habría que ir más allá aún, de tal manera que se pudiera ofrecer a los centros, a los institutos, de alguna manera material didáctico asequible, próximo al profesor, que pudiera utilizar en sus clases pues para hablar del problema que en ese momento toque abordar en el currículum. Por lo tanto, que se busquen referentes femeninos, por supuesto, pero además que eso se acompañe de propuestas didácticas, porque esto facilitaría enormemente las cosas. Estoy convencido de que las conciencias se cambian a las aulas, o dicho de otra manera, las aulas es un lugar privilegiado para cambiar las conciencias. Y en ese sentido, pues me parece que, completando un poco, si es que hubiera en relación a algunas de las propuestas que tú planteabas, Nazanín, acerca de cómo superar o en qué dirección avanzar para abordar de alguna manera este grave problema, esta ausencia de las mujeres en la ciencia. Por tanto, reiterar mi agradecimiento y, en fin, que una exposición que me ha parecido verdaderamente brillante y que te agradezco enormemente. Yo rogaría que hubiera más intervenciones y a ser posible que no fueran como la mía, así que más concretas, más concisas. Yo quería preguntar. Sí. Gracias por la charla, lo primero. Y la pregunta es, ¿creéis que lo que se está haciendo ahora mismo a nivel de aulas y a nivel de chicas, chavalas y chavales también, por supuesto, jóvenes, está haciendo efecto para que ellos de verdad cambien ese chip y empiecen a verlo de esa manera, que pueden ser ingenieras, que pueden ser, no sé, mira, ni se me ocurren las profesiones? ¿Creéis que está siendo efectivo o a lo mejor hay que ir un poquito más allá? Personalmente creo que hay que ir mucho más allá. Y no solo en los libros de texto y en las aulas, sino también creo que debe haber un control. O sea,
los responsables tienen que tener unos espacios en los medios de comunicación, en la televisión, por ejemplo, para que les sigan programas de ciencia que sean divertidas, accesibles, comprensibles, incentiven. O sea, los medios que más se utiliza de comunicación, es verdad que la aula es un medio de comunicación, pero los grandes medios tienen que comprometerse. El Ministerio de Ciencia tiene que pedir a los medios para que se comprometan en esto, ¿no? Es muy importante. Yo creo que los medios como la radio, la televisión, los eventos grandes tienen que comprometerse con la inclusión de las... Primero, hablar de la ciencia y luego de la presencia de la mujer en la ciencia. Y eso es muy grave que no sepamos en qué ciencias las mujeres o los hombres pueden trabajar. Esto demuestra justamente que se nos escapa, que no hemos tocado lo suficiente. O sea, no se ha tocado lo suficiente dónde están las carreras tecnológicas, matemáticas, otras ciencias relacionadas con la tecnología y ciencia. Sí. O sea, hay que concretar esto, sí. Tiene razón. Y además ellos ahora se educan mucho también por redes sociales. Al final sus modelos de conducta no son los profesores, ni son los padres, ni son, no sé, adultos a su alrededor, sino que son otros jóvenes de esa misma edad o un poquito mayores a lo mejor, que comparten contenido en redes sociales y ellos los siguen y son sus modelos a seguir, por así decir. Entonces también es importante el mensaje que esta gente está transmitiendo. Y yo creo que por ahí sí que hay bastante más variedad y se empiezan a abrir puertas. Cada vez hay más personas compartiendo contenido, pues eso, de igualitario, pues de empoderamiento de la mujer, de la niña. Y bueno, por ahí yo creo que vamos bien. Yo creo, mira, hay un ejemplo para esto de las redes sociales, es increíble esto. Contaban cómo Donald Trump llegó a triunfar. Hay muchos motivos, pero el motivo de los motivos oficiales que dijeron, porque estamos hablando de una superpotencia, hay muchos poderes ocultos que determinan quién va a ser el presidente, pero el relato tecnológico que le dieron, dijeron lo siguiente, que Donald Trump, claro, ¿cuál es su base social? Son los campesinos, o sea, de los terratenientes o incluso el campesino medio, que normalmente no recibe información de los partidos progresistas, pero tiene un móvil. Pero no está conectada con las redes sociales avanzadas. Tiene su móvil, vale, perfecto. Lo que hizo el director de la campaña electoral de Donald Trump empezó a poner el nombre de estas personas y empezó a mandarles mensajes personalizadas. Esto se puede hacer con la tecnología. Dijo, por ejemplo, de repente aparece en el móvil del señor, imaginaos, George Marshall, dice, George, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Donald Trump. ¿Por qué no me votas a mí? Porque no sé qué. De repente, un tal George que está en el medio del desierto ve que alguien habla de él, con él. Es importante para alguien. Pues genial. Si se puede hacer esto, a través del móvil los responsables pueden utilizar la tecnología justamente, mandar este tipo de mensajes a Cristina, si vas a participar en la selectividad, ¿por qué no estudias la industria aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Cuestiones así que seguramente hay que trabajarlas, ¿no? Pero hay que utilizar esta tecnología de las redes sociales a beneficio del avance en las ciencias con los jóvenes, sí, cierto. Gracias. Sí. ¿Se puede preguntar? Adelante, Tino. Bueno, saludar a Nazanin. Ha sido una agradable sorpresa tenerla en Benavente. Me quedo con la recomendación y las advertencias que ha hecho sobre el ascenso de la extrema derecha y espero que, abusando un poco del concejal, tenga bien traerla para alguna futura charla sobre geopolítica, que es en lo que es especialista Nazanin, y nos hable de los hilos que se mueven en el planeta para este ascenso de la extrema derecha.
para otra ocasión. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Muchas gracias. Sí, es verdad que el ascenso de la extrema derecha está sucediendo de forma organizada a nivel mundial. Empezó hace 40 años en Oriente Medio, se ha expandido, luego se fue por Europa Central, ahora está llegando a Europa Occidental. Esto, primero, si no tenemos esta información, luego si no nos organizamos para evitar su avance, se perderá todos los derechos que hemos conseguido durante siglos. Esto no es broma, esto está ocurriendo. Sí, pido a Antonio que me invite cuando acabe este virus a Benavente y hablamos de la geopolítica. No vas a poder evitarlo, Nazanín. No vas a poder evitar el tener que volver a Benavente. Encantada. Ojalá que pueda ser para una ponencia de forma presencial, de manera que las expectativas de Tino y de muchísima más gente, estoy seguro de que van a poder ser atendidas. Es un enorme disfrute que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme, de verdad, de corazón, encantadísima de conoceros, esto muy importante, de entrar en Benavente, nunca había ido, espero estar presencialmente, y continuemos estas charlas, aún queda todo un mes para hablar de las mujeres, de la discriminación, de las mujeres discriminadas también, de los malos tratos, de los sueldos, de todo, de las guerras, de las mujeres inmigrantes que vienen de las guerras, de la pobreza, o vienen simplemente con el afán de encontrar un futuro para ella y para su país, para la humanidad, como hemos visto en caso de, por ejemplo, la investigadora rusa que cambió la historia. Espero que esto sea pronto. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, Antonio, no sé si me escucha. Perfectamente, sí. Vale. Adelante, Cristina. Bueno, no voy a activar la cámara porque tengo muy mala luz, pero nada, simplemente no me gustaría hacerle muchas preguntas a Nazanín, pero yo me tengo que ir y bueno, pues no quería escucharla las respuestas, pero solamente aprovechar para decirla que simbólicamente para mí que Nazanín hable en Benavente, que ponga la voz y que de alguna manera ponga el cuerpo, a nivel feminista, a nivel de esas fronteras y brechas que separan muchas veces la ciudad de las zonas rurales, a nivel de democratización de la información, del conocimiento, ya es muy simbólico, ¿no? Que Nazanín haya cedido a hablar en el marco del 8M en una ciudad como Benavente, que sí que es verdad, Nazanín, a lo mejor no la conoces, pero que es muy especial en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a la concejalía especialmente, ¿no? La labor de Antonio Vega, a las políticas de inmigración, también a las de igualdad, las de violencia de género, creo que es una excepcionalidad, pero agradecerte especialmente porque te admiro, te conozco, hemos coincidido en algunas cuestiones, en algunas cosas, en una acción que hicimos con Volando Vengo sobre el velo y bueno, y tengo el gusto de leerte y para mí también, igual que para el compañero anterior que habló, ha sido una sorpresa que Antonio, ¿no? te haya propuesto y nada, pues solamente agradecerte, que ha sido un placer escucharte y también para mí es una preocupación, ¿no? Todo el ascenso de la extrema derecha y también algo que, bueno, has mencionado, ¿no? Pero también me preocupa quién está detrás de la tecnología, quién está detrás de la ciencia y cómo el patriarcado, ¿no? De alguna manera siga ahí, ¿no? Pues gestionando todo el diseño, por ejemplo, de drones, todo el diseño para la guerra, todo el diseño de la robótica desde una perspectiva patriarcal y a mí especialmente me preocupa quién está diseñando la tecnología, porque además quien está detrás de la tecnología son normalmente personas muy en lo oculto, ¿no? Que no tienen nombre y que normalmente sabemos, en varias investigaciones que hay, que precisamente sigue siendo los hombres, el patriarcado, es una visión muy genérica de lo que se entiende por el avance de la tecnología y la ciencia, ¿no? Entonces a mí me preocupa y me preocupa muchísimo la tecnología puesta al servicio de la guerra, con todos los avances, ¿no? Y tú más que nadie sabes esto, que como han dicho eres súper especialista en geopolítica. Así que nada, muchas gracias, Nazanín, un placer escucharte en el pueblo, un placer escucharte en Benavente. Igualmente, ahí, espero, y conoceros de cerca, personalmente. Y gracias, Antonio, a ti por siempre, por sorprendernos. Gracias, Cristina.
Bien, parece. Estamos en 30 segundos. Habla. No sé, Hola. sí, Ruth. Hola, Sí, yo soy Amina. Amina, por Hola, favor. hola Antonio. Hola Ana Sí. Sanín. Hola, Soy una Amina. marroquí viviendo en Benavente. Me gustó mucho la charla de la mujer y la ciencia. Nos portaste muchos datos, me alegró muchísimo, pero solamente yo tengo a ver si más adelante, si vienes, nos hablas un poquito de estas cosas de las religiones. Por ejemplo, la mujer, la religión musulmana, cristiana, budista, mientras que en las religiones que hay hombres que dirigen en las iglesias, por ejemplo, un papa o un imán, no sé qué, siempre hay hombres, no hay mujeres. Si no se cambia eso, la mujer, la ciencia tampoco se cambia. Yo creo, no sé si me escucháis. Sí, sí. Y entonces eso yo digo, si no se cambian las cosas, si todas las religiones se ponen una posición a la mujer, en la iglesia, en la mezquita, en Meca, en estas cosas, las ciencias vamos a seguir siempre iguales atrás de la sombra del hombre, nada más. No sé si es un dato. Sí, sí, es muy importante lo que dices, Amina. Es que, claro, lo que se llama el feminismo islámico nació en mi tierra, en Irán. ¿Y esto cuándo nace? Porque el feminismo islámico, sabéis que quiere, digamos, dar una interpretación femenina a los preceptos coránicos, religiosos. Que el Corán, para que los que nos están escuchando, el Islam es como la religión judía, es casi idéntica, solo un poco reformada, pero es idéntica. Entonces, esto ocurre en Irán después de que el régimen de Khomeini ejecuta, detiene y nos obliga a algunas a huir del país el movimiento feminista laico, porque el laicismo en un Estado es la condición previa para la igualdad entre la mujer y el hombre. Ninguna de las religiones habla de la igualdad, porque siempre además habla de la esposa, la hija de, nunca habla de la mujer como tal, sin nadie a su lado, ¿no? Entonces, cuando el régimen de Irán ejecutó, detuvo, prohibió las organizaciones feministas, claro, los problemas de las mujeres ahí estaban, porque tú prohíbes un sindicato, pero ahí está el problema de la clase obrera, por ejemplo. Entonces, las mujeres propias religiosas dijeron, vamos a sacar una interpretación benévola de estos preceptos del libro sagrado. Crearon el feminismo islámico. De repente los ayatolás dijeron, oiga, niñas, la mujer no tiene derecho en el Islam de interpretar la religión. ¿Qué estáis haciendo? La prohibió. La mujer que la promovió fue a la cárcel, que era una mujer islamista también, ¿eh? O sea, dentro de los marcos religiosos, dentro de un Estado que utiliza los conceptos religiosos, es imposible la igualdad. Es imposible. Ahora bien, una vez que se separe del Estado, ya podemos debatir cómo era la situación, los derechos de la mujer y el hombre en el judaísmo, cristianismo, islam, en el budismo, por ejemplo. Son cuestiones muy interesantes. Sí, me ofrezco para una conferencia en Benavente para tratar este tema. Muchísimas gracias. Te esperamos aquí. Te esperamos aquí. Y se lo recordaremos a Antonio por si se le despista, que no te perdemos la pista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, definitivamente vamos a hacer ya una agenda con todos los temas que están saliendo, así es que seguramente vas a tener que venir más de una vez. Parece que ha quedado ya suficientemente constatado en las intervenciones que ha habido. Y quisiera comentarte, Nazanín, hay alguien que por el chat nos dice, quisiera preguntar a la ponente, si puede ser, ¿cómo se debería conseguir que se valore más el cuidado familiar? El cuidado familiar. La atención en la familia. Sí. Claro, es que hay que crear nuevas propuestas. Las propuestas que hasta hoy ha habido, algunas han funcionado, otras no. Por ejemplo, las guarderías, que hay profesionales que cuidan del niño mientras la mujer, el padre y la madre o la pareja, digamos, está trabajando. Esto es una fórmula. Que cocinen los dos es una fórmula, que pidan la comida rápida es una fórmula. Pero ¿cómo compaginar esto? ¿Por qué solo se piensa en que la mujer tiene que renunciar a su progreso, a sus aspiraciones?
Entonces tiene que haber un sacrificio entre la pareja para este tema. No solamente la mujer. O sea, seguro que hay que sacrificar algo, no hay duda, porque el día tiene 24 horas. Esto lo sabemos. El ser humano tiene necesidades básicas humanas, pero tiene también necesidad de desarrollo de inteligencia. Eso es muy importante. Mirad, yo como ejemplo me pongo en la piel. O sea, yo soy una mujer que he tenido una vida, confesando en intimidad, muy difícil, como mujer que viene de un país en guerra, en un régimen totalitario, está perseguida, llega a un país europeo, no sabe idioma, no tiene sus documentos de estudio para seguir estudiando, aunque lo tenga, no tiene los papeles para poder apuntarse en una universidad o alquilar una habitación. Y de repente claro, yo veía otras compatriotas o otras personas. Llegan aquí, se pueden casar, tienen una vida familiar, ya no hace falta pensar mucho en cómo pagar el alquiler. Digo, a ver, aquí ya tengo dos opciones, no hay más, tampoco la sociedad te da más opciones. Tengo dos opciones, ser ama de casa, vivir más o menos, o ser libre en cuanto a desarrollar mi pasión. O con dificultad, pues opto por la segunda. Ha sido mi elección. Otras y los hombres también. O sea, claro, como la sociedad no nos proporciona facilidad que yo pueda compaginar mi pasión, que es la lucha por la justicia social, claro, tengo que sacrificar una parte. Pero estas es las instituciones, la sociedad que tiene que pensar en alternativas. Entre todos tenemos que buscar maneras para hacerlo. Es una cuestión pero siempre que sea mitad-mitad, no que todo el peso caiga sobre la mujer. Ahí está el problema. Así, o sea, es el primer paso, es que pensemos que el hombre también tiene que hacer este sacrificio. Si no, esto no avanza. Devolver a las mujeres a los rincones de las cocinas. Además, os digo una cosa. Una cuestión es que desde hace miles de años hasta el siglo XIX, las mujeres y los hombres tenían la mentalidad congelada en el tiempo que decía, había asignado un rol al hombre y otro rol a la mujer. La familia funcionaba porque no había otra opción. ¿Qué ocurre? A partir de la Primera Guerra Mundial, que los hombres van a la guerra y las mujeres tienen que ir a las fábricas y al campo a trabajar, o sea, entran en el mercado de trabajo, el capitalismo ya les explota de otra manera. Entonces, a partir de este momento, ya la mujer no puede volver a ser la mujer de la Edad Media. Quiere también participar en la vida social. Tiene aspiraciones. Yo recomiendo que lo haga, porque además sucede una cuestión muy importante. El hombre del siglo XVIII estaba en una aldea y solo conocía o ciertas mujeres para casarse. Y vivían toda la vida juntos. Quizás había alguna fidelidad que otra, pero bueno, pasaba. Hoy en día, cada mujer, cada hombre tiene contacto con cientos de personas más. Es imposible mantener el núcleo de la familia, la estructura de la familia fija, tradicional, hoy no funciona. Obviamente hay que pensar en nuevas estructuras de una vida con cariño, amor y todo lo que proporcionaba la familia, protección. Pero con aquella estructura ha demostrado que ha sido un fracaso. En la mayoría de los países, el número de los divorcios es más que el número de las bodas. ¿Por qué? Porque es un fracaso. No puedes avanzar como mujer, pero estar atrapada dentro de las cuatro paredes de la casa. Todo tiene que avanzar a la vez, si no, no funcionará. Gracias, Nazanín. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no fuera así, Nazanín, muchísimas gracias en nombre de todas las profesionales que trabajan en la concejalía. Yo quiero corregir las referencias personales que se han hecho anteriormente, en el sentido de que si en algo hubiéramos acertado en esta conferencia, debe de atribuirse al trabajo en equipo, al trabajo en colaboración de las profesionales, y digo las porque son las profesionales que tenemos en esta concejalía, a las que personalmente les agradezco también su trabajo.
Y por lo demás, pues a todas las personas que han asistido a este encuentro, agradecerles su participación, su interés. Todo lo que aquí se ha dicho ha quedado grabado, por tanto, porque me consta que hay muchas personas interesadas en poder acceder a los contenidos que aquí se han abordado. Van a tener también la oportunidad de contemplar y disfrutar con la forma, con el convencimiento, con la fuerza, con la pasión con la que habla Nazanin. Y bueno, pues ya, Nazanin, te amenazamos con unas cuantas ponencias más en Benavente que confiamos en que puedan ser de manera presencial. Ha sido un placer inmenso el tenerte en Benavente. Ojalá que pudieras estar pues presencialmente, pero eso será seguro que pronto. Muchísimas gracias a los participantes, a las participantes. Muchísimas gracias a ti, Nazanin, y estaremos en contacto. Muchas gracias. Me apunto, recojo la invitación y estaré en Benavente para dar 3 conferencias en el mismo día, porque lo he hecho, soy capaz de hacerlo, sobre 3 temas diferentes: la guerra, el velo, la mujer y otras cuestiones más, para aprovechar al máximo estos tiempos maravillosos que podemos intercambiar opinión e ideas. Gracias a todos y todas por este fenomenal encuentro. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias.